Mi madre me exigió que le pagara el triple después de que remodelara su apartamento. Decidí irme a otro lugar y dejarla sola con su avaricia. Siempre he sido la más práctica de mi familia, mientras que mi hermano mayor, Bartolomé, dedicaba todo su tiempo a perseguir sus sueños de convertirse en un empresario exitoso. Desde que éramos pequeños, se notaba la diferencia entre nosotros. Mientras él siempre andaba lleno de ideas locas y proyectos ambiciosos, yo prefería ir con pies de plomo, planificando cada paso para asegurar un futuro estable. Ese enfoque finalmente dio frutos cuando conseguí un puesto en Crawford y Asociados, con un salario que hacía que mi trabajo anterior pareciera un mal chiste. Sin embargo, todo éxito tiene su precio. En mi caso, el precio era un trayecto de 2 horas en cada dirección, lo que significaba que perdía 4 horas diarias solo en ir y venir del trabajo. Después de 2 semanas de esa tortura, sabía que debía encontrar una solución. Aquella semana, en nuestra cena familiar de sábado, decidí plantear el tema. Mamá, como siempre, estaba en la cocina, rodeada de aromas que hacían la boca agua, mientras papá se acomodaba en su sillón favorito con el periódico abierto frente a él. Era como revivir un sábado cualquiera de mi infancia. ¿Cómo va el nuevo trabajo, cariño?, me preguntó mamá con su tono habitual de preocupación amorosa. Colocando una cazuela humeante sobre la mesa. Va bastante bien, en realidad, respondí ayudándola a poner la mesa. El único problema es el trayecto. Estoy buscando un lugar más cerca del trabajo. Entonces lo vi. Ese intercambio de miradas entre mis padres. Esa comunicación silenciosa que solo ellos dominaban después de más de 3 décadas juntos. Mamá se secó las manos en el delantal y se sentó frente a mí. Amber, cariño, puede que tengamos una solución para ti, dijo con un tono que me intrigó de inmediato. ¿Recuerdas el viejo apartamento de la abuela Ellen? El que heredé. Pues bien, nuestros inquilinos se mudaron la semana pasada y el lugar está literalmente a 5 minutos caminando de tu oficina. Solté casi sin querer el tenedor que sostenía. Claro que recordaba ese apartamento. Pasé tantos fines de semana allí durante mi niñez que el lugar era casi como una extensión de mi hogar. Era un espacio acogedor con 2 habitaciones, grandes ventanales que inundaban de luz natural el salón y un balcón pequeño donde la abuela cuidaba sus amadas petunias. ¿Cuánto sería el alquiler?, pregunté intentando disimular mi emoción. Mamá mencionó una cifra que me dejó atónita. ¿Era casi la mitad del precio promedio de esa zona? Te daríamos un descuento familiar, por supuesto, añadió con una sonrisa. Lo tomo, afirmé sin dudarlo ni un segundo. Todo estaba decidido. Papá, que hasta entonces no había despegado los ojos del periódico, se unió a la conversación. Bueno, entonces ya es un hecho. Ahora, ¿te enteraste de lo último de tu hermano?, preguntó con ese orgullo que siempre lo caracterizaba cuando hablaba de Bart. Acaba de conseguir 3 nuevos clientes corporativos. Su empresa de mensajería va viento en popa. Y así, como era de esperarse, la conversación giró hacia su tema favorito, los logros de Bart. Movía la comida en mi plato mientras asentía en los momentos adecuados, como si estuviera en piloto automático. Siempre había sido así. Bart era el hijo brillante, el que se atrevía a soñar en grande. Yo, en cambio, solo era Amber, la que siempre seguía el camino seguro. El día de la mudanza llegó antes de lo esperado. Todo transcurrió sorprendentemente rápido, hasta que finalmente entré al apartamento con mi primera caja. Lo que encontré fue, bueno, desalentador. Los inquilinos anteriores no habían sido precisamente cuidadosos. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgastado, con esquinas despegadas. Había manchas de origen dudoso en el techo, y el único mueble era un viejo sofá que parecía sacado de una película de guerra. Me dejé caer sobre él y suspiré, agotada. Esa tarde llamé a mamá desde el sofá. «Mamá, ¿te importaría si hago algunas remodelaciones?», pregunté con tono casual. «Claro, cariño, pero no exageres con los colores. Ya sabes lo que pienso de esos tonos neón que están de moda», respondió distraída, seguramente viendo uno de sus programas de cocina. «Tranquila, mamá. ¿Alguna vez me has visto usar algo más brillante que el azul marino? Estoy pensando en tonos tierra y neutros». Esa noche me sumergí en internet explorando ideas de diseño de interiores. Creé un tablero con mi visión, grises cálidos, beige suaves y algún toque de azul profundo. Todo sería discreto, elegante y acogedor. Justo como yo, supongo. Los siguientes meses fueron un torbellino. Trabajaba de día y al llegar a casa me convertía en una improvisada diseñadora de interiores. Quitar el papel tapiz fue solo el primer desafío. Después vino la pintura, una tarea que me enseñó que una capa más rara vez significa solo una. Sin embargo, poco a poco, el apartamento comenzó a transformarse, convirtiéndose en un verdadero refugio para mí. Comprar muebles se convirtió en mi obsesión de fin de semana. Cada sábado y domingo me levantaba temprano con una mezcla de emoción y propósito, lista para recorrer tiendas de muebles como si fuera una caza del tesoro. Pasaba horas probando sofás, imaginando dónde encajarían mejor, tomando medidas con precisión casi milimétrica y comparando precios hasta el último céntimo. Poco a poco, mi casa se fue transformando en un verdadero hogar.
Encontré un sofá esquinero gris que parecía hecho a medida para esas noches eternas de maratones de películas. Luego, una mesa de comedor robusta, de madera maciza, perfecta para 6 personas y para esas cenas que siempre soñé organizar. Por último, una alfombra mullida, cálida, que unía todo el espacio como si fuese el toque final en una obra maestra. La transformación no fue rápida ni fácil. Fueron 6 meses de fines de semana dedicados y de tardes después del trabajo. Agotada pero decidida, cuando finalmente todo estuvo listo, recorrí cada habitación, sintiendo cómo una ola de orgullo me invadía. Lo había logrado yo sola. Al observar mi reflejo en los vidrios relucientes, sentí un nudo en la garganta. Estuve a punto de llorar, pero me contuve. El día que mamá vino a ver el resultado final, estaba nerviosa. Caminó lentamente por cada rincón de la casa, pasando su mano sobre las encimeras de la cocina, tocando las lámparas cuidadosamente elegidas y examinando el papel tapiz del dormitorio. No decía nada, lo que me ponía más ansiosa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se giró hacia mí. «Esto es extraordinario, Amber», dijo con una sonrisa sincera. Casi me desplomo de la impresión. Mi madre nunca fue de las que halagan, mucho menos a mí, pero ahí estaba, claramente impresionada. «¿Hiciste todo esto tú sola?», preguntó señalando la sala. Asentí tratando de disimular mi orgullo. «Bueno, los tutoriales de YouTube ayudaron bastante», respondí con modestia. «Está precioso», dijo, y luego hizo algo que no hacía desde hacía años. Me abrazó. No fue uno de esos abrazos rápidos por compromiso. Fue un abrazo verdadero, cálido, de esos que te recuerdan que todavía eres importante para alguien. 2 semanas después, mi vida parecía haber llegado a un punto perfecto. Me habían ascendido en el trabajo a gerente de cuentas senior, con un aumento de sueldo y un equipo propio. Llegué a la cena familiar casi dando saltos de emoción, deseando compartir la noticia. Esperé pacientemente hasta que hubo un momento de silencio en la conversación. «Mamá, papá, tengo buenas noticias», dije, emocionada. «Me ascendieron en el trabajo». Mamá apenas levantó la vista de su plato. «Ah, qué bien, querida», respondió con un tono que me dejó helada. Se giró hacia papá y bajó la voz. «¿Has sabido algo de Bart hoy?». La verdadera conversación de la cena comenzó entonces. Resultó que la empresa de mensajería de mi hermano estaba en problemas. Una compañía más grande había llegado a la ciudad con mejores servicios, aplicaciones de rastreo y precios más bajos. Los clientes de Bart estaban huyendo como ratas de un barco que se hunde. «Vamos a ayudarlo», anunció papá, apartando su plato. «Hemos decidido pedir un préstamo». Casi me atraganté con el agua. «¿Un préstamo?», pregunté con incredulidad. «Tal vez esto sea una oportunidad para que él explore otras opciones. Empezar de nuevo podría ser mejor que seguir perdiendo dinero». El silencio que siguió fue abrumador. Mamá y papá intercambiaron una mirada llena de desaprobación. «Tú no entiendes de negocios, Amber», dijo finalmente papá, con voz severa. «Siempre has ido a lo seguro con tus trabajos de oficina. Tu hermano es un emprendedor. Él asume riesgos. La familia siempre ayuda a la familia», añadió mamá con firmeza. «Es lo que hacemos». Abrí la boca para discutir, pero la cerré de nuevo. ¿Para qué molestarse? Ya habían tomado su decisión. Podría haberles dicho que había descubierto la cura para el cáncer y aún así les habría preocupado más la situación de Bart. Los siguientes 6 meses fueron un desastre a cámara lenta. Mamá me llamaba ocasionalmente para actualizarme sobre los problemas de mi hermano, aunque yo nunca preguntaba. El préstamo les permitió comprar nuevas furgonetas y bajar los precios, pero no fue suficiente. La competencia seguía expandiéndose, captando clientes con promociones agresivas y entregas al día siguiente. Finalmente llegó la llamada que esperaba desde hacía tiempo. «La empresa de tu hermano ha quebrado», dijo mamá con voz tensa. «Él y Sara se han mudado con nosotros temporalmente». Apreté el teléfono mientras pensaba en la predicción que hice durante aquella cena. «Siento oír eso», respondí sin saber qué más decir. «Están durmiendo en tu antigua habitación», continuó mamá. «Sara lo está pasando muy mal. Ya sabes cómo es con las apariencias». Claro que sabía cómo era Sara. Mi cuñada siempre me había mirado por encima del hombro por tener un simple trabajo de oficina. Ahora, el destino había dado una vuelta irónica, y ellos se encontraban en el mismo lugar del que alguna vez se sintieron superiores. Me pregunté una vez más, ¿cómo estaría llevando eso de vivir con los suegros? La situación con Sara y Bart siempre había sido complicada, pero últimamente parecía haber escalado a un nivel insostenible. Ese fin de semana decidí ir a la casa de mis padres. Me convencí de que solo era otra cena familiar más. Nada fuera de lo común. Sin embargo, en el momento en que crucé la puerta, una sensación incómoda se apoderó de mí. El aire estaba cargado de tensión, tan espesa que parecía tangible. Casi podía oír el peso de los silencios no dichos y las miradas cruzadas. Bart estaba en el salón, tirado en el sofá como si fuera el dueño del lugar, con los ojos fijos en su teléfono. Apenas se molestó en levantar la vista cuando entré. Me saludó con un gruñido entre dientes. Por otro lado, Sara, sentada en el sillón, se mostraba en su máxima expresión de altivez.
Con las piernas cruzadas y su bolso de diseñador meticulosamente colocado a sus pies, me dirigió una de esas miradas suyas que me hacían sentir como si no valiera más que el polvo en la suela de su zapato. Apreté los labios, intentando no reaccionar. «¡La cena está lista!», gritó mamá desde la cocina. Nos sentamos todos a la mesa, y fue entonces cuando supe que esa no sería una comida tranquila. Apenas había cogido el tenedor cuando Bart comenzó su monólogo habitual. Con el cuchillo en la mano, gesticulaba apasionadamente mientras hablaba de los supuestos problemas de su negocio. Insistía en que tenía todo bajo control, aunque su expresión tensa decía lo contrario. La empresa estaba creciendo, según él. Pero entonces llegaron esos buitres corporativos, con tecnología innovadora y bolsillos sin fondo. Sara se unió a la conversación con un tono desdeñoso. «Claro, seguro que gastaron millones en marketing», comentó, empujando la comida en su plato como si fuera algo que le repugnara. «¿Cómo se supone que una pequeña empresa puede competir con eso?» «Exactamente», Bart golpeó la mesa con la mano haciendo que los vasos temblaran. «Y ni hablar de esos idiotas del banco. No quisieron ampliar nuestra línea de crédito. Unos incompetentes que no reconocerían una buena oportunidad aunque les mordiera el trasero. No pude evitarlo y lo interrumpí, manteniendo un tono sereno. Bart, esto es solo la forma en que funciona el mundo de los negocios. La competencia es parte del juego. Tienes que prever estos desafíos desde el principio». El silencio fue absoluto. Los 4 pares de ojos me miraron como si acabara de proponer que todos comiéramos piedras para desayunar. Bart soltó una risa cínica. «¿Prever? Eso es fácil para ti, con tu cómodo trabajo de oficina. ¿Qué sabes tú de dirigir un negocio de verdad?». Intenté responder, pero la mirada de advertencia de papá me dejó sin palabras. Bajé la vista a mi plato y comencé a mover los guisantes, alineándolos como si fueran pequeños soldados. La comida continuó en un silencio tenso hasta que Sara dejó caer su bomba. «No puedo soportar vivir aquí más tiempo», anunció con desdén, sin molestarse en disimular su desprecio. «Sin ofender, pero necesito mi propio espacio». Bart se animó de inmediato, como si le hubieran activado un interruptor. «Oye, mamá, ¿qué hay del antiguo apartamento de la abuela Ellen? ¿Todavía lo tienes?». Sentí un nudo en el estómago. Levanté la cabeza rápidamente. «Estoy viviendo allí», dije con firmeza. «Lo he renovado por completo». Mamá asintió con una sonrisa. «Oh, sí. Amber ha hecho un trabajo estupendo. Está precioso». La expresión que intercambiaron Sara y Bart fue fugaz, pero no pasó desapercibida. Una mirada rápida, calculadora, llena de significado. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí ignorarlo. Tal vez estaba siendo paranoica. No harían algo así, ¿verdad? La respuesta llegó unos días después. Era miércoles por la tarde, y regresaba del trabajo, pensando en las sobras de la cena que me esperaban en la nevera y la nueva serie de Netflix que quería ver. Cuando llegué a mi apartamento, me detuve en seco. Había voces familiares provenientes del interior. Abrí la puerta y me encontré con mamá, Bart y Sara instalados en mi sala como si fueran los dueños del lugar. Sara acariciaba las nuevas cortinas que había colgado el mes anterior, con una expresión de aprobación en el rostro. «Mamá», dije, intentando mantener la calma. «¿Qué está pasando? ¿No podías haberme llamado antes de venir?». Mamá hizo un ademán con la mano, restándole importancia. «No seas ridícula, Amber. Este apartamento es mío. No necesito permiso para entrar». Sentí como se me secaba la boca. Algo en su tono hizo que una alarma se encendiera en mi cabeza. Observé a Sara inspeccionar la encimera de la cocina, el baño recién pintado, las estanterías de la sala. Al final se sentó en mi sofá con esa sonrisa de superioridad que tanto me irritaba. «Esto es perfecto», declaró con satisfacción. «Podemos mudarnos la semana que viene». El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. «¿Perdona? Yo vivo aquí. Este es mi hogar. Lo he renovado con mi esfuerzo. Yo soy la inquilina». «Yo soy la propietaria», interrumpió mamá con firmeza. «Yo decido quién vive aquí». «Pero todo el trabajo que hice...». Señalé las paredes, los suelos, cada rincón que había transformado con horas de dedicación. «Este lugar lo he hecho mío». Mamá simplemente me miró, como si mi esfuerzo no tuviera ninguna importancia. En ese momento supe que esto no iba a terminar bien. Así. La sonrisa de mamá se volvió calculadora. Esa sonrisa que siempre me hacía sentir que algo estaba mal, pero nunca podía precisar qué. Esta vez fue más clara que nunca. De hecho, como lo has mejorado tanto, el valor de mercado ha aumentado bastante. Si quieres quedarte, el nuevo alquiler será el triple de lo que pagas ahora. Su voz sonaba casual, como si simplemente estuviera hablando del clima, pero yo sentí que me daban una bofetada invisible. Se me heló la sangre al entenderlo todo. Era un plan premeditado, frío y meticuloso. Mamá sabía que no podría permitirme un alquiler tan alto, ni siquiera con mi reciente aumento de sueldo. Todo encajaba. Esto no era un malentendido, era una maniobra para echarme...
¿Así que intentas echarme? Susurré casi sin voz. Mamá se encogió de hombros con ese gesto que siempre utilizaba cuando pretendía mostrarse indiferente, pero que ahora parecía más un símbolo de victoria. Si no puedes pagar el nuevo alquiler, será mejor que busques otro lugar. 1 semana para mudarte, agregó antes de girarse hacia la puerta sin esperar respuesta. Sara ya estaba pegada a su teléfono, seguramente coordinando con Bart los planes de ocupación inmediata del apartamento. Bart, por supuesto, no dijo ni una palabra. Nunca lo hacía cuando mamá estaba presente. Era como un soldado siguiendo órdenes sin cuestionar. Mamá se detuvo en el umbral y repitió la sentencia. 1 semana. Luego cerró la puerta tras de sí. El sonido de la cerradura me hizo sentir como si todo el aire hubiese sido aspirado de la habitación. Me quedé allí, en medio de la sala que había pintado y decorado, convertida en un espacio acogedor al que alguna vez llamé hogar. Sentí como las paredes, que una vez me dieron tanta alegría, ahora parecían cerrarse lentamente a mi alrededor. Todo el orgullo que había sentido al mostrarle a mamá las renovaciones unos meses atrás se desmoronó como polvo en el viento. Seguramente esperaban que me derrumbara esa noche, que llorara desconsolada y me lamentara por la injusticia, pero en lugar de eso, abrí mi teléfono y empecé a buscar pisos en alquiler. No estaba dispuesta a darles esa satisfacción. A medianoche ya había encontrado el lugar perfecto. Un moderno apartamento de una habitación a solo 2 calles de mi oficina. El alquiler era más alto que el que le pagaba a mamá, sí, pero ¿qué importaba? Esa diferencia era el precio de mi paz mental y de mi independencia. A la mañana siguiente, llamé al trabajo y dije que estaba enferma. Primera vez en 3 años. A las 9 ya estaba visitando el nuevo apartamento, y a las 10 había firmado el contrato y pagado el depósito. La casera, una mujer directa llamada Janet, levantó una ceja cuando le pregunté si podía mudarme de inmediato. ¿Hoy? No es muy común, pero puedo hacerlo si pagas un extra. No hay problema. Mi siguiente parada fue contratar una empresa de mudanzas especializada en traslados el mismo día. Pagué lo necesario sin dudarlo. Al regresar a mi antiguo apartamento, más bien el de mi madre, recorrí cada habitación con notas adhesivas en mano, marcando todo lo que había comprado con mi propio dinero. Quería dejarles claro que todo lo que hacía de ese lugar un hogar me pertenecía. Los mudanceros llegaron a las 2 de la tarde. Me instalé en la sala, dirigiendo el tráfico como una directora de orquesta. El sofá gris es mío. La mesa del comedor y las sillas también. Todos los electrodomésticos de la cocina, excepto la estufa y el refrigerador, se van conmigo. Esas estanterías empotradas también las instalé yo. Una a una, mis posesiones fueron saliendo del apartamento y llenando el camión de mudanzas. La cafetera que compré tras mi ascenso, el colchón viscoelástico de un Black Friday, la televisión que instalé yo misma con tutoriales de YouTube. Todo lo que había adquirido para construir mi refugio se empaquetó en cajas. Al final, el apartamento se veía casi exactamente como el día que me mudé. Paredes vacías, suelos desnudos y aquel viejo sofá hundido en medio de la sala, como un capitán que se negaba a abandonar su barco. Eché un último vistazo, rememorando los fines de semana que pasé pintando esas paredes y todas las noches que invertí en hacer de ese lugar algo hermoso. Luego cerré la puerta, metí las llaves en un sobre y las deslicé bajo la puerta de mis padres de camino a mi nuevo hogar. Esa noche, en lugar de llorar, me dediqué a organizar mi nuevo apartamento. Coloqué los muebles hasta que todo estuvo perfecto. El aroma del café recién hecho llenó el espacio, mi espacio, y sentí una calma que hacía tiempo no experimentaba. No fue hasta la mañana siguiente que explotó todo. A las 7 de la mañana comenzaron las llamadas. Primero mamá, luego Bart, después Sara, una vez más mamá, otra vez Bart. Observé mi teléfono vibrar sobre la encimera mientras tomaba mi café. Finalmente, tras la 6ª llamada, contesté. «¿Cómo te atreves?», rugió mamá. «El apartamento está completamente vacío. ¿Tu hermano y Sara no tienen dónde dormir, excepto en ese viejo sofá? No tenías derecho a llevarte todos los muebles». Di otro sorbo de café, sintiéndome inexplicablemente tranquila. En realidad sí tenía derecho. Compré todo con mi propio dinero. Tengo los recibos, si quieres verlos. Dejé lo que estaba cuando llegué, ya sabes, ese sofá que tanto te complacía. Hubo un momento de silencio, seguido por un insulto que habría hecho que la abuela Ellen le lavara la boca con jabón. Luego colgó. Mi teléfono comenzó a zumbar nuevamente con notificaciones. Bart y Sara decidieron atacarme por mensajería. «Bruja vengativa», escribió Sara. «¿Cómo te atreves a llevarte todo? Solo estás celosa porque Bart es un verdadero emprendedor y tú eres una oficinista». Los mensajes de Bart no tardaron en volverse cada vez más tóxicos y ofensivos. Todos eran igual de desagradables, llenos de reproches e insultos. «Eres una egoísta. Siempre has envidiado mi éxito», decía uno.
Ahora nos castigas solo porque pasamos un mal momento. Muy elegante, hermanita, muy elegante, rezaba otro. Y así siguieron llegando. Acusaciones de ser codiciosa, despiadada, mezquina, cruel. Un robot corporativo sin alma, incapaz de entender la lealtad familiar. Leí cada uno de esos mensajes una sola vez antes de cerrar la aplicación sin responder. No valía la pena entrar en su drama. En lugar de desgastarme con ellos, me enfoqué en instalarme en mi nuevo hogar. Coloqué los muebles. Decoré las paredes con fotografías y detalles personales, y poco a poco empecé a construir mi nueva vida. Pasó un mes completo sin que mi familia se dignara a contactarme. Me encantaría decir que no pensé en ellos, que simplemente los borré de mi mente, pero sería una mentira. De vez en cuando el silencio de mi apartamento me invitaba a la reflexión, me preguntaba cómo estarían. ¿Habrían conseguido finalmente muebles para el nuevo apartamento? ¿Seguiría mamá cocinando su famosa lasaña los domingos? Pero cada vez que la nostalgia me embargaba, me obligaba a apartarla de mi mente. Ellos habían tomado su decisión, y yo también. Exactamente un mes después, mi teléfono vibró mostrando la llamada de mi madre. Dudé por unos segundos si contestar. Una parte de mí quería ignorarla, pero otra, llena de curiosidad y quizás con un leve rayo de esperanza, me hizo responder. «El pago del alquiler no se ha efectuado», dijo ella, sin rodeos, y con un tono que claramente denotaba reproche. No pude evitar reírme. «Claro que no se ha efectuado. Ya no vivo allí. ¿Recuerdas? Me echaste». Ella resopló molesta. «Ese no es el punto. Esperábamos que siguieras pagando. Lo estamos pasando muy mal, Amber. Seguimos pagando el préstamo que pedimos para el negocio de Bart, y él no puede asumir el alquiler ahora. La familia necesita tu ayuda». Me quedé en silencio por unos instantes, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Realmente tenía el descaro de pedirme eso? «Déjame ver si lo entiendo bien», dije con calma, aunque apretando con fuerza el teléfono. «Me echaste del apartamento para que Bart y Sara pudieran mudarse gratis, y ahora quieres que siga pagando el alquiler de un lugar donde ya no vivo. ¿Es en serio?» «La familia ayuda a la familia», respondió mamá con la misma frase que había escuchado durante años, como si fuera una verdad universal que justificaba cualquier abuso. Sentí algo romperse dentro de mí. «¿La familia? ¿De verdad? ¿La familia echa a una hija a la calle para dar espacio a otro? ¿La familia espera que alguien siga pagando por algo que ya no le pertenece?» Mi voz era sorprendentemente estable. Mamá hizo un ruido de impaciencia. «Estás siendo dramática». «No, mamá, estoy siendo realista. Estoy viendo las cosas exactamente como son. Y por cierto, yo también soy familia, o al menos se suponía que lo era». Hubo un silencio prolongado. Finalmente su voz volvió, helada. «Estoy muy decepcionada de ti, Amber». Solté una carcajada amarga. «Qué curioso, yo estaba a punto de decirte exactamente lo mismo», respondí antes de colgar y bloquear su número. Luego hice lo mismo con los números de mi padre, Bart y Sara. No me detuve ahí. Abrí cada aplicación de mensajería y los bloqueé también. Finalmente, revisé todas mis redes sociales y los eliminé de mi vida virtual. Fue como si me cortara un brazo, pero al menos podía respirar de nuevo. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Rachel, mi prima, que siempre había sido amable conmigo, fue mi única conexión con las noticias familiares. Me contó que Bart había ideado otro de sus grandes negocios, esta vez algo relacionado con entregas de comida orgánica para mascotas, o quizás cajas de suscripción de productos saludables. Rachel no estaba muy segura. Mientras tanto, mis padres iban de pariente en pariente pidiendo dinero para financiar la nueva empresa. Casi todos los rechazaban. Solo mi tío Derek, conocido por sus préstamos con intereses abusivos, se ofreció a ayudar, pero ni siquiera mis padres estaban tan desesperados como para aceptar. Una tarde de sábado, en una cafetería, Rachel me preguntó qué opinaba de todo aquello. Removí mi café con tranquilidad antes de responder. Hace 6 meses me habría preocupado muchísimo. 3 meses atrás me habría puesto furiosa, pero ahora no es mi circo, no son mis monos. Me sorprendí al darme cuenta de que lo decía en serio. Rachel sonrió con alivio. «Te noto diferente», comentó alegre. Pensé en mi nuevo apartamento, decorado según mis gustos. Recordé mi reciente ascenso en el trabajo, que celebré con mis compañeros en lugar de con mi familia, y las clases de cocina que finalmente había comenzado a tomar los fines de semana. «¿Lo estoy?», pregunté, sabiendo en el fondo que la respuesta era un rotundo sí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Esa noche, sentada en mi sofá con una copa de vino en la mano, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Las palabras de mamá resonaron una vez más en mi cabeza. La familia ayuda a la familia. Se aferraban a algo cierto, pero siempre olvidaban lo más importante, que la ayuda debía ser mutua, que el amor era incondicional, que apoyar a la familia no significaba fomentar los fracasos ajenos a costa del sacrificio de otros. Di otro trago a mi vino y sonreí.
Tenía cosas mucho mejores que hacer que tratar de arreglar a personas que no querían ser arregladas. Cosas mucho mejores, sin duda alguna.